Es en la señal de audio. Va a colocar los audífonos de todas maneras para que no haya tanta interferencia del ruido externo. Hay 24 estudiantes que se conectaron, eso me parece bien. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? ¿Quién es el auxiliar? ¿Quién? Profe, esta semana estoy yo. André Felipe, sí. ¿Me escuchas, André Felipe? ¿Bien? Sí, señor, sí se oye bien. Y el video, la calidad del video, aunque a mí no me van a mirar mucho, van a mirar es más la presentación que voy a hacer. ¿Bien? También está ¿Sí? funcionando, sí, señor. En caso de que haya problemas de que se me corta la voz o algo, entonces pisan y yo quitamos el video para que sea más fácil el tráfico de datos, ¿sí? Entonces, esperemos un momentico, por ahí unos 30. Bueno, sí, aquí ya hay un estudiante, Juan Cortés, que está solicitando admisión. Bueno, hay 25 estudiantes, yo creo que es suficiente y con eso podemos empezar la clase. A ver, habíamos quedado un poco en la teoría, ¿no? Entonces, venga un momentico. Ustedes me dirán dónde, si alcanzamos a ver la teoría, lo que necesitamos para poder resolver el taller que vamos a hacer hoy. A ver, capítulo 4, ya estamos viendo la teoría del capítulo 4. A ver, capítulo 4, un momentico acá. Capítulo 4, ya. Bueno, entonces ahora sí lo podemos compartir. A ver, Cristian Camilo está solicitando admisión. Fabián también. Cristian Mantilla. Bueno, ya hay 27 personas, ¿no? 28, 27, porque la plataforma me cuenta a mí. Bueno, ya ven la presentación ahí, ¿sí? Creo que Sí, señor. sí. David Cervantes también está ahí solicitando admisión. Bueno, entonces reproducir desde el principio. Esto ya lo habíamos visto, creo, los ejemplos también. Y el balance de energía o la primera ley de la termodinámica. Creo que llegamos hasta acá, ¿no? Hasta acá. Bueno, entonces creo que con ustedes ya vimos toda la teoría. Entonces, más adelante, pues, hablamos un poco de los calores específicos, pero para no saturarlos con tanta teoría, entonces vamos a hacer hoy el taller, que así va a ser el segundo examen, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan la referencia de qué tipo de problema les puede salir en el examen. Entonces, voy aquí y vamos al aula virtual y dejo de compartirles la presentación y ahora les comparto el taller que está en el aula virtual. Ustedes pueden abrir el aula virtual y hablen este ejemplo. Inclusive yo estoy en el aula virtual que corresponde al grupo de ustedes. El ejemplo 3.1, análisis de energía en sistemas cerrados, ¿sí? Este ya es un ejercicio bastante completo.
Y entonces lo que vamos a hacer hoy es resolverlo. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a explicar cómo resolverlo. Pero los cálculos eh, y todos los detalles relacionados con este problema los van a hacer ustedes en su casa, como un taller, ¿sí? Es decir, yo les doy las indicaciones, les explico, aquí utilizo la pizarra eh, y les voy a indicar como la hoja de ruta, ¿sí? O sea, cómo resolver el problema. Y ustedes pues lo van a terminar de resolver en su casa. Vamos a dejar 8 días. Hoy es qué? Eh, hoy es enero 28. Ya se nos acabó el mes de enero. Miren, esto va volando. Voy a mirar mi calendario. Hoy es 28 de enero. Entonces miremos en febrero. Hoy en 8 días sería el qué? El 4 de febrero. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo ahora que termine la clase o por la tarde, coloco el taller y vamos a dejar 8 días para que ustedes lo terminen y lo suban. Tienen que hacerlo en forma primero lo pueden hacer a mano, ¿sí? Y lo suben como un archivo PDF, pero si lo hacen a mano tiene que ser bastante bien hecho, con letra muy legible, y utilizando rigurosamente, estrictamente toda la metodología de los 7 pasos. Porque, ¿cuál es el propósito de este taller? Uno, pues que ustedes apliquen todo lo que hemos visto en el capítulo 3, en el capítulo 4, ¿sí? Sobre balance de energía en un sistema cerrado. También lo que hemos visto en el capítulo 2 sobre diferentes formas de trabajo de energía, ¿sí? Para la solución de un problema ya un poco más complejo, ¿no? De mayor dificultad. Eh, y, o sea, que ustedes asimilen esos conceptos, que salgan dudas. Vamos a ver, aquí dice que hay 2 personas. Ah, sí, 3 que están solicitando. Ya les di admisión. Sí, entonces, ¿cuántos tenemos? Ya tenemos 30 estudiantes. Bueno, entonces, que ustedes asimilen esos conceptos de una manera mucho más clara, tanto del capítulo 2 como del capítulo 3 y del capítulo 4, y ya pues podamos hacer un balance de energía en sistemas cerrados utilizando las propiedades de la sustancia pura, ¿no? Y el concepto de diferentes tipos de trabajo, ¿sí? Trabajo de frontera móvil, trabajo de resistencia de un resorte, etcétera, ¿sí? Bueno, ese es el primer objetivo, el primer propósito con este taller. Y el segundo es ya irlos preparando sobre cómo deben ustedes presentar el segundo examen. Voy a empezar a llamarlos por el grupo para que hagamos una tutoría por internet para un poco indicarles a cada grupo qué fue lo que hicieron muy bien en el primer examen, qué hicieron bien y qué no hicieron tan bien para que ustedes, pues en el segundo examen corrijan eso, ¿sí? Entonces, yo les voy a hacer esas tutorías no van a ser tutorías muy grandes, por ahí unos 15 minutos, entonces podemos utilizar la plataforma Teams, yo les mando ¿qué? El link, eh, y pues en 15 minutos vamos a mirar el examen
que ustedes hicieron el primero y lógicamente como todavía se estaban familiarizando con la metodología de los 7 pasos, pues algunos lo aplicaron mejor, otros no tan bien, pero entonces la idea es que en este segundo examen todos lo hagan muy bien, ¿sí? Y por consiguiente, pues saquen muy buena calificación, ¿sí? Y eso no es nada difícil se requiere pues trabajar, ¿no? Como en todo. Entonces, pues esa es la idea. Entonces vamos a empezar con este taller. Voy a mirar a ver si yo ya tengo resuelto este taller. Profe, disculpe, una pregunta. ¿Sí? ¿Quién me habla? Sebastián, Sebastián. profe, usted subió una nota a Moodle, pero yo estoy revisando en vacaciones y usted subió un PDF también con unas notas y Sí, diferentes a las que hay en Moodle. Entonces, ¿cuál es la que es no, real? el PDF. Lo que pasa es que en Moodle, como ustedes presentaron, ya entiendo el sentido de tu pregunta, como ustedes presentaron el examen en grupo, ¿correcto? Entonces, uno de ustedes subió el examen, ¿sí? Entonces yo le coloqué la nota solamente al que subió el PDF, pero en el PDF está la lista de los estudiantes que participaron en el examen. Entonces la nota del estudiante es la misma nota para todos los integrantes del grupo. Entonces, por eso hay diferencia entre las notas de Moodle y las notas del PDF. Entonces, las notas provisionales del primer examen son las notas del PDF, ¿sí? ¿Está claro, Sebastián? De pronto en Moodle te aparece a ti 0, ¿sí? O no te aparece nota, pero en el PDF sí te aparece la nota, ¿correcto? Ah, bueno, sí, señor. ¿Sí? ¿Sí está claro para todos? Sí, entonces, digamos que Moodle es la plataforma, ¿sí? Para poder hacer que coincidan todas las notas de Moodle con las que yo publiqué en el PDF, tendrían que cada uno de los integrantes del grupo subir el mismo archivo y eso no tiene sentido, ¿sí? Por eso yo les decía, suban solamente uno y colocan la lista de los integrantes, ¿correcto? Entonces, la nota parcial del primer examen es la que aparece en el PDF, ¿sí? No en Moodle, ¿correcto? Bueno, el PDF también está en Moodle, ¿no? Pero no es la nota que da la plataforma Moodle, sino la que yo subí en el PDF, ¿correcto? Bueno, entonces voy a mirar a ver si de pronto, no, pues vamos a hacerlo, vamos a empezar desde cero, aplicando la metodología de los 7 pasos. Ya un momentico, ¿dónde está? Se me perdió. Ah, listo. A ver, entonces vamos a qué, a utilizar el qué, la pizarra para empezar a trabajar con la metodología de los 7 pasos, ¿sí? A ver, entonces, este es taller 3.1, ¿no? Entonces, a ver, journal. Rectángulo, ¿no? Ahora no me acuerdo cómo convertirlo en. No sé si ustedes se acuerdan. Ah, pero ustedes no están viendo este. No se preocupen. ¿Esto cuál era? Esto creo que era. Ah, sí. Ya sé. No, ese no, ese es de música.
Sí, pero ya sé cuál es. Es acá. Background. Este tampoco. Ay, Dios. Graph. Ya. Bueno, y vamos a llamar este archivo save as. Ah, yo tengo que mandarles el otro archivo, ¿no? Entonces vamos a llamarlo taller 3.1, ¿no? No, 4.1. Ese es el taller 4.1. Y segundo de 2020 en talleres. Bueno, entonces se va a llamar taller 4.1. Bueno. Entonces, a ver, Sebastián, si quieres, pueden leer bien y si no, lo pueden leer ustedes de su propia pantalla de la computadora personal que tienen ahí, si la tienen abierta. ¿Podemos leer el enunciado? Profe, es que la foto sale mucha, o sea, sale mucha como, está como cortada. Sí, pero ustedes no tienen acceso ahí al aula virtual. Espere a ver si tengo una foto mayor. A ver, talleres. Es como la parte derecha un poco, profe, que se corta. Sí, espere a ver, ejemplo 3.1. Ah, acá lo tengo, mire. Vamos a ver si este sale. No. Ah, listo. Aquí lo tengo. Que venga la amplío más. Vamos a ver, creo que aquí la tengo. Lo que no me está es funcionando a ver. El preview. Ahora no me lo muestra, no sé por qué. Qué raro, ¿eh? A ver si puedo. Debería mostrarme eso como una imagen y no me la está mostrando. Vamos a ver preview. Ah, es que está molestando. Ya sé qué es lo que está pasando. A ver, así, a ver. Por Squid. Claro, ya sé lo que está pasando. Ya, entonces ahora pues vamos a lanzarlo nuevamente. Ahora sí debe salir. Ahora sí. No veo la imagen. ¿Será esta? Ah, sí, ya está la imagen. Entonces ahora sí ya la puedo compartir. De pronto ustedes la ven ahora sí mejor. ¿Ya la ven mejor? ¿Sí? Está un poco oscura ahí en la parte derecha de ustedes, pero me imagino que se ve mejor, ¿sí?
Sí, ese es el texto completo. Exacto. Entonces, a ver, Sebastián, hágame el favor y tú que eres mi auxiliar docente, lees el enunciado. Profe, yo no soy el auxiliar, pero a ver. El auxiliar no es Sebastián. ¿Quién es? Soy yo, profe. Bueno, tú, ¿me recuerdas tu nombre? Andrés Felipe. A ver, Andrés Felipe. Dice, el cilindro mostrado en la figura consta de un émbolo, el cual está restringido por un resorte dispuesto de modo que para un volumen igual a 0 en el cilindro, el resorte está totalmente estirado, ¿sí? Sí. La fuerza del resorte es proporcional al desplazamiento y el peso del émbolo es despreciable. Si El quieres, volumen- para ahí que quiero hacer un comentario. Vale, En este señor. problema no vamos a tomar en cuenta la masa del émbolo, ¿sí? Pero para el taller vamos a asumir dos casos. Uno, cuando la masa se desprecia, y otro, le vamos a dar el valor a la masa acá de 1 kilogramo, ¿yo? Que la masa del émbolo pesa, por decir algo, 1 kilogramo, ¿sí? Entonces, para que ustedes en el taller analicen cuál es el efecto de tomar en cuenta la masa del émbolo o no, si es significativo o se puede despreciar, ¿sí? Bueno, entonces estamos acá. Es despreciable. Siga. El volumen encerrado del cilindro es 0.127 metros cúbicos cuando el émbolo llega a los topes. El cilindro Ya contiene... cuando llega acá, ¿sí? O sea, inicialmente esto no está comprimido, ¿sí? Pero en la medida que acá esto empieza a moverse el émbolo, entonces se empieza a comprimir el resorte, y cuando el émbolo llega y toca acá los topes, es cuando el volumen es de 0.127 metros cúbicos. ¿Correcto? Continúa. El cilindro contiene 4.54 kilogramos de agua inicialmente a 3.45 bar y 1% de calidad. El agua luego es calentada hasta que se convierte en vapor saturado. A. Determine la presión final y temperatura final. B. Muestre el proceso en diagrama PV, TV y P. No alcanzo a ver. PT. PT. Presión, temperatura, el diagrama de fase. Correcto. Y C. Determine el trabajo para el proceso. Y D. Determine el calor total suministrado durante el proceso. Sí. Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto al enunciado del problema? Bueno, Profe, entonces, lo que comentó de la compresión y eso del émbolo. Sí. Entonces, vamos a a utilizar la pizarra y vamos un poco ya a empezar a desarrollar eso que sería el análisis, el esquema y análisis de los procesos físicos, ¿sí? Entonces, esa figura ustedes la tienen ahí en el aula virtual, entonces ustedes la pueden ir mirando ahí. Entonces, mientras tanto, yo les voy a compartir la pizarra, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la pizarra? Acá, ¿sí? Bueno, entonces vamos, este sería ejemplo 3.1, ¿sí? O llamémoslo mejor taller 4.1. Taller 4.1. Y lo vamos a llamar análisis de energía
análisis de energía en sistemas cerrados, ¿sí? Sistemas cerrados, punto. Bueno, y vamos a empezar con, perdón. Acá con la metodología de los 7 pasos, ¿no? Entonces, primer paso. Hagámoslo mejor en rojo. Entonces, el primer paso es el enunciado, ¿no? Espera que me está molestando esto. Me toca subirla un poquito más. Nada, que me acostumbro a este lápiz digital. Enunciado, ¿sí? Enunciado. Bueno, entonces, a ver, ¿qué nos dicen? Que tenemos un sistema cerrado, ¿cierto? Que es un sistema cilindro émbolo. Aquí estoy como un resumen de lo que me acuerdo, ustedes me ayudan, ¿sí? Cilindro émbolo, donde tenemos agua, ¿no? Es decir, la masa del agua. ¿Cuánto es la masa del agua? ¿Me recuerdan? 4,54, profe. Para el 4,54 kilogramos. 54 kilogramos. ¿Sí? Y estos, como es un sistema cerrado, pues es constante, ¿cierto? La masa del agua. Bueno, ¿qué más me dan? Me dan la presión inicial, ¿cierto? Presión inicial, ¿cuánto es? 3.45 bar. 3.45 bar. Y La me dan la calidad, también. ¿cierto? Me dan la calidad. No me dan la temperatura. 1% de calidad. Exactamente. Entonces, 1% sería 0,01, ¿cierto? Porque si fuera el 10% sería 0,1, ¿correcto? Bueno, esta sería la calidad, coloquémosle acá, inicial. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más me dan? Me dan el volumen de los topes, ¿cierto? El volumen cuando el émbolo llega a los topes, ¿cuánto es? Pero ese ya sería como para otro estado, ¿no? Sí, pero fíjate que yo no le coloco acá estado P1 ni... Bueno, podíamos colocar acá, por ejemplo, ¿cuál sería el volumen 1? No lo sabemos por ahora, ¿sí? No nos lo dan, ¿cierto? Señor. Lo mismo la temperatura 1. La temperatura 1, pues tampoco la conocemos, ¿cierto? Temperatura 1, pues es una incógnita. Listo. Entonces, estoy leyendo la información que me da el enunciado, ¿correcto? Bueno, entonces sí me dicen que el émbolo se desplaza, ¿sí? Y cuando llega a los topes, ¿cuánto es el volumen? 0.127. 0.127 metros cúbicos. Listo. Por eso no coloco acá ningún número, ¿sí? Por ahora estoy diciendo eso. Bueno, ¿qué pasa con este sistema cilindro émbolo? Se le suministra calor, ¿cierto? Entonces, estamos suministrando calor suministrado, ¿sí? Entonces, le estamos suministrando calor al sistema termodinámico. Hay un resorte, ¿cierto? El resorte, ¿qué nos dice ahí el enunciado del resorte? La fuerza es proporcional al desplazamiento. Profe, al ser proporcional al desplazamiento, ¿eso no tendría que ver con el volumen? O sea, con el cambio del volumen. Sí, señor, pero eso lo vamos a analizar ahora. Por ahora estamos tratando de entender un poco la información que nos da el enunciado del problema. Entonces nos dice que hay un resorte y que ese resorte pues es
la fuerza de deformación del resorte será proporcional al desplazamiento. Entonces vamos a colocar acá delta Y, ¿sí? Donde o sea, él cumple la ley de Hooke. Eso no tengo que asumirlo, sino ya me lo da el enunciado. Bueno, le suministramos calor. Entonces va a haber una interacción de calor, ¿sí? ¿Cómo se imaginan ustedes ese calor? ¿Se lo suministramos al sistema o el sistema se lo da al medio ambiente? ¿Los alrededores al sistema? Sí, señor. Entonces, eso lo podemos colocar acá. De los alrededores al sistema termodinámico, ¿sí? Bueno, entonces esa va a ser un tipo de interacción. Bueno, que nos dice el enunciado, ¿sí? Porque además nos hacen la pregunta, ¿no? ¿Cuánto es el calor que nosotros suministramos? Bueno, va a haber un resorte. Entonces vamos a tener otro tipo de interacción. Vamos a tener que sobre el sistema se hace trabajo, ¿no? Se hace trabajo o el sistema hace trabajo. Por ahora, pues escribámoslo así. O el sistema hace trabajo. Y esta sería la segunda forma de interacción. ¿Qué otro dato me dan del enunciado? Una cosa importante, en el estado inicial, ¿qué nos dice el enunciado del problema? Que el resorte está ¿qué? No está comprimido, ¿cierto? Eso es importante. Está, no digamos libre, sino... Dice totalmente estirado. Está totalmente estirado. Exactamente, coloquemos eso. Totalmente estirado. ¿Eso cómo lo podemos interpretar? Pues que no está comprimido, ¿cierto? Está libre. Bueno, listo. Fíjese lo importante de leer muy bien lo que está en el enunciado del problema, ¿sí? A veces los enunciados del problema tienen errores de ortografía, de redacción y no se entienden. Entonces uno pues no sabe, no entiende muy bien ¿sí? La situación física, el fenómeno físico que está ocurriendo ahí. Bueno, el resorte está totalmente estirado, pero solamente en el estado inicial, o sea, cuando está abajo, ¿correcto? Esto se puede pues también ir haciendo paralelamente, no tiene que ser como un algoritmo lineal como trabajan las computadoras, sino que lo podemos ir haciendo acá. Esquema. Ya lo subimos mejor. Esquema y análisis del proceso físico o de los procesos. Bueno, aquí del proceso físico. ¿Sí? Entonces, para uno ir entendiendo, entonces vamos a ir haciendo el esquema. Entonces vamos a tener un estado inicial. Uy. Vamos a... Porque estamos tratando de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Aquí tengo el cilindro. Aquí tengo el émbolo. Aquí tengo los topes. Aquí tengo los topes. ¿Listo? Y en el estado inicial tengo el émbolo acá. Bueno, entonces voy a definir mi sistema termodinámico. La frontera. Acá. Bueno, y aquí me falta
el resorte, ¿no? Entonces vamos a colocar acá un resorte. Uy. Ay, Dios. Menos mal que ustedes me dijeron cómo borrar eso con la flechita. Es muy intuitivo, ¿no? Bueno, colocamos acá como un soporte y aquí vamos a colocar el resorte. Ay, Dios. Voy a volverlo a dibujar porque eso quedó muy feo ahí. Bueno, ahí quedó mejor. Entonces esta es la constante del resorte. Bueno, acá está el sistema termodinámico. Todo lo que está por fuera del sistema son los alrededores. Y de acuerdo al enunciado, me dicen que qué tipo de interacción estoy haciendo con el sistema y el medio ambiente. Inicialmente, pues está a una presión 1 y me da la calidad 1, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Le estoy suministrando calor acá, ¿sí? Q suministrado. Vamos a llamarlo así inicialmente. Bueno, también me dan la masa, ¿cierto? La masa del agua. La masa del agua. Y también me dan aquí el volumen de los topes, ¿cierto? Este volumen de los topes. Wow. Siempre es complicado, ¿eh? Es más fácil en el tablero. Entonces me dan acá este volumen. Ay, Dios. Les falta mucho todavía en el diseño es que le colocan el ratón ahí en la punta. Lógicamente eso está mal ubicado ahí. Bueno, este es el volumen de los topes, ¿sí? O sea, aquí vamos a tener una interacción de calor, o sea, los alrededores le van a suministrar calor al sistema, ¿sí? Que inicialmente está a una presión, a una calidad, y pues tengo acá una masa. Esa masa, pues, lógicamente que es constante porque es una masa de control. Bueno, inicialmente el resorte está totalmente estirado, es decir, no está comprimido, está libre, ¿cierto? O sea, ya podemos hacer el análisis acá. Vamos a llamarlo estado 1, estado inicial, ¿sí? Bueno, entonces, en el estado inicial, el resorte, que fue lo mismo que escribimos acá, está totalmente estirado, pero entonces no está comprimido. ¿Sí? Es lo mismo, no está comprimido. ¿Qué significa que no esté comprimido? A ver. Matemáticamente. ¿Una fuerza? Exactamente. Entonces, F1, F del resorte. Vamos a escribirlo. La fuerza del resorte en el estado inicial. Ay, Dios, toca subirlo bien porque es que el problema de esta es que la placa es muy chiquita, entonces toca subirlo bien arriba. La fuerza del resorte en el estado inicial, Sebastián fue el que me dijo. Juan Andrés. Juan Andrés, es 0, ¿correcto? No está comprimido el resorte. Tengo una pregunta. Sí. Para ese estado, o sea, para ese gráfico, ¿cierto? Sí, fíjate que lo hice solamente para el estado 1. Ahí todavía no se ha movido el
el émbolo, ¿sí? Pero Y está en su apenas, posición inicial, profe. El sí, resorte, o sea, su posición natural es la cosa. Y entonces, digamos, Esta- ¿por qué me dicen el enunciado que, o sea, está completamente estirado cuando el volumen es cero? O sea, como si el émbolo estuviera ahí en el suelo, o sea, como si no hubiera volumen. No entiendo esa parte. Muy No sé buena pregunta, muy buena pregunta, muy buena pregunta, muy buena pregunta, sí. O sea, analicemos, ¿esto será cierto o no será cierto? ¿Qué dice el enunciado? Vuelve y lo lee, a ver. Entonces tenemos que regresar al enunciado porque de pronto yo lo estoy interpretando mal, ¿sí? Entonces, por favor, alguien que lo lea, ¿sí? Para no... Profe, dice que para un volumen igual a cero, el resorte está totalmente estirado. Y pues bueno, gráficamente ahí, como se muestra en el dibujo, pues se ve que hay un Sí hay un volumen. volumen. Sí. Bueno, entonces esto no es cierto. Esto no es cierto, ¿sí? Entonces podríamos decir que inicialmente el resorte sí está comprimido, ¿cierto? Entonces lo que podemos escribir es que la fuerza del resorte inicial ya no es cero, es diferente de cero, ¿cierto? Y aquí le borramos esto, está comprimido, ¿correcto? Entonces le quitamos no, está comprimido, ¿sí? ¿Correcto? Señor. Ahora sí quedó más claro, ¿sí? Bueno, entonces eso lo estoy sacando de leer el enunciado. Fíjate que con la metodología de los 7 pasos es mejor, digamos, ir haciendo pasos paralelos, no es como el algoritmo de una computadora, paso 1, paso 2, no es secuencial, uno lo puede ir haciendo 2 pasos simultáneamente, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que nos preguntan? ¿Sí? Vienen las preguntas. Entonces nos preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la temperatura final? ¿Cierto? ¿Qué más nos preguntan? A ver, en el enunciado. Sería el punto A. ¿Temperatura final y qué? Presión y el trabajo realizado durante el proceso. Bueno, el trabajo realizado durante el proceso, ¿sí? Trabajo total. Pero también nos preguntan el calor suministrado total, ¿cierto? Y nos dicen también que describa eso en un diagrama PV, en un diagrama TV y en un diagrama PT, ¿sí? Entonces, cuando me dicen que calcule el trabajo total realizado y el calor, pues yo ya sé que van a haber 2 tipos de interacción, ¿cierto? Interacciones de trabajo e interacciones de calor. Bueno, entonces eso es lo que puedo colocar acá. Entonces, aquí en el análisis, entonces, existen interacciones de trabajo y de calor. Fíjese que no hay que escribir mucho, sino las cosas claves. Y de calor entre los alrededores y el sistema termodinámico. Por consiguiente, aquí voy a tener que dibujar el trabajo. ¿Qué pasa cuando yo le suministro calor al sistema? Pues que aquí dependiendo del estado del agua, esto va a aumentar seguramente la presión, la temperatura, o puede que permanezcan constante la presión, la temperatura, pero sí va a variar el volumen, porque nos dicen que el volumen cuando llega a los topes, pues es diferente. Entonces, ¿hacia dónde se va a desplazar el émbolo? Hacia arriba. Entonces, la interacción de trabajo va a ser hacia arriba. ¿Va a ser un trabajo de qué? ¿Expansión o de compresión? Expansión. Expansión, sí, muy bien. Entonces vamos a tener un trabajo de expansión del
la sustancia que está acá en el sistema. Pero vamos a tener, ¿se acuerdan el ejemplo que veíamos que cuando hay un resorte, el resorte que va a ejercer una fuerza acá, ¿sí? Llamémosla así, la fuerza del resorte, en este caso sería 1. Uy. Entonces la fuerza del resorte, vamos a colocarla acá, que se opone. Entonces vamos a tener que un trabajo, ¿sí? O una interacción de energía en forma de trabajo que tiende a expandir el émbolo, ¿sí? Que el émbolo suba, pero vamos a tener también un trabajo negativo, ¿sí? Entonces lo podemos nombrar acá como el trabajo del resorte, ¿sí? ¿El resorte dónde está? En el medio ambiente, ¿sí? Del medio ambiente le colocamos el resorte, pero también le suministramos calor. El agua acá tiende a expandirse porque nos dice que llega a los topes, ¿sí? Entonces va a subir hacia arriba. Entonces vamos a tener dos tipos de interacciones de trabajo y eso es importante consignarlo acá cuando ustedes lo hagan en el examen, ¿sí? Porque pues eso quiere decir que si la persona lo escribe, tiene claridad de el proceso físico que está ocurriendo ahí. Bueno, entonces, las interacciones de trabajo son el trabajo de expansión del sistema termodinámico y el trabajo que hace el resorte sobre el sistema termodinámico o oponiéndose. Ustedes lo pueden colocar así, que se opone. Bueno, entonces fíjese lo importante de este análisis, ¿sí? Y solamente estamos en el estado 1, ¿sí? O sea, inicialmente, ¿sí? Bueno, entonces, ya aclaramos que el resorte está comprimido porque solamente está libre cuando acá el volumen es 0, entonces está un poco comprimido, ¿correcto? Entonces, tan pronto empieza a mover, el resorte actúa, ¿correcto? O sea, ya está comprimido, entonces siempre va a estar la fuerza del resorte acá. Bueno, segundo, las dos interacciones que hay entre el sistema y los alrededores son interacciones de calor, transferencia de calor, es decir, el calor va a ser ¿qué? Positivo, ¿correcto? Porque lo estamos suministrando. O sea, cuando hagamos el balance de energía, pues ese calor va a ser positivo. El trabajo, ¿cómo va a ser? Este trabajo de expansión va a ser ¿qué? ¿Positivo o negativo? Positivo, y el de resorte sería negativo, ¿no? Porque sería sobre el sistema, ¿no? Sí, señor, y este va a ser negativo, ¿sí? Porque se opone, ¿correcto? Bueno, entonces, dijimos que vamos a tener dos tipos de trabajo, un trabajo de expansión que va a ser positivo y un trabajo de oposición del resorte que entonces va a ser negativo, ¿sí? Porque el sistema tiene que vencer esa energía de resistencia del resorte, tiene que, ¿sí? Vencer esa resistencia del resorte. Bueno, ese sería el estado inicial. ¿Qué más podemos decir del estado inicial? Entonces les hago una pregunta. ¿Cuál es el estado de la sustancia? ¿Cuál es el estado inicial del sistema termodinámico? Tengo un valor, tengo la presión, ¿sí? Presión 1, que es ¿cuánto? 3.45 watts. Exacto, entonces 4.54, no, ¿cuánto es? 3.45 watts.
Bueno, entonces fíjese, 345 bar. Y me dan la calidad, ¿no? Ya subo esto. Espere, coloco otra hoja. Bueno, ahora sí la podemos subir más. Entonces, 3,45 bar. Lo subimos un poquito más. Tengo una calidad del 0,01, el 1%. ¿Sí? Bueno, entonces en estos problemas, ¿qué se recomienda? Se recomienda que ya en este punto de esquema y análisis del proceso físico, pues vayamos trabajando los diagramas, ¿sí? Entonces voy a manejar el diagrama acá. Además me lo piden, ¿sí? Voy a manejar este diagrama que sería el diagrama PV para el estado inicial. Porque estoy tratando de entender qué es lo que pasa ahí. Entonces aquí tengo la línea de saturación del líquido, punto crítico, línea de saturación del vapor, punto triple. Aquí punto crítico, ese es 345 bares, más o menos 3,5 de presión atmosférica. Entonces aquí voy a tener la línea de temperatura constante, que todavía no sé, T1, y esta será P1. P1 sí es 345 bar, ¿cierto? ¿Y dónde va a estar el estado inicial? El estado Estaría en zona de inicial. mezcla. ¿Dónde? Acá, Zona de ¿dónde? mezcla, profe. En la zona de mezcla, pero más pegado acá, ¿cierto? Porque la calidad es muy pequeña, el 1%, entonces voy a dibujarlo acá. Sí, casi que es de líquido saturado, pero no. Entonces, este será el estado inicial. Y aquí voy a tener que, pero lo subo más. Un volumen inicial, volumen 1. Un volumen 1, ¿correcto? Bueno, entonces tengo la presión, tengo la calidad, entonces voy a colocar eso es parte importante del análisis. Espera un momentico, conecto la computadora porque se me está acabando la batería. ¿Me escuchan? Sí, señor, sí se oye. ¿Qué horas tenemos? Las 10:58. Bueno, ¿escuchan, no? ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a terminar de determinar ese estado y nos vamos a la pausa activa. Pues bueno, yo tengo una preguntita antes. Sí. Fíjese que eso lo estoy haciendo acá, miren. Lo estoy haciendo acá y en el estado inicial. ¿Sí? A ver, ¿qué pregunta? Esa presión está en bars y pues bueno, las tablas están en kilopascales, o sea, necesariamente Hay que pasarlas, hay que pasarlas. Ahora las pasamos si quieres, ¿sí? Ahora cuando llegamos de la pausa, ¿sí? Del descanso. Bueno, entonces la pregunta la puedo responder. ¿Puedo determinar el estado? Sí, porque me dan la presión, me dan la calidad y entonces podría calcular ese volumen con las tablas, ¿cierto?
para determinar bien el estado, pues entonces tengo que mirar las tablas para conocer también cuál es la temperatura. Porque aquí en la zona de saturación necesito 3 propiedades: presión, temperatura y volumen específico, pero el volumen específico lo puedo calcular con la calidad. Entonces, eso lo vamos a ver después de que vengamos de la pausa activa. Les recomiendo que no se queden sentados ahí en el computador. Traten de pararse, de caminar, de hacer cuclillas o de caminar. Si necesitan hablar por teléfono, pues caminen. Descansen los ojos, porque uno pues cansa mucho la vista, la fuerza mucho con estas pantallas, entonces traten de mirar al horizonte, desen una vueltica ahí por la sala. Si tienen ventana, por favor, miren hacia el horizonte, ¿sí? No se queden ahí mirando Facebook, ¿sí? Porque no descansan totalmente. Bueno, entonces nos vemos a las 11:10, ¿correcto? ¿Listo? Listo, profe. Profe.
¿Me escuchan? Profe. ¿Sí? Bueno, entonces, si ya está la mayoría, vamos a continuar, ¿sí? Entonces, estamos acá. Me avisan 10 minutos antes de terminar la clase, ¿sí? Porque hay que darle paso al profesor. Listo, profe. ¿Sí? A ver, con respecto al estado 1, para poder determinarlo completamente y poder responder a esta pregunta que yo mismo me hice o que nos estamos haciendo todos, pues con estas dos propiedades no es suficiente, ¿cierto? Hay que hallar la temperatura y hay que hallar ese volumen. Entonces, ¿cómo hallamos eso? Nos vamos a las tablas, ¿sí? Pero las tablas, como me decía Sebastián, no están en bar, Juan, ¿están en qué? ¿En qué unidades están? Kilopascales. En kilopascales, exactamente. Entonces nos toca en el libro buscar el factor de conversión. Entonces vamos a buscar el factor de conversión exacto de kilopascales a ver si aquí están los factores, y si no nos toca buscarlo en internet, ¿no? No, aquí hay al final dice, a ver, presión, sí, mire, 1 kilopascal equivale a 1,01325. Ah, no, espérate a ver. No dice muy bien. A ver, 1 kilopascal, a ver. Profe, creo que había que pasar de bars a atmósfera y después de atmósfera a kilopascales. Sí, pero hagámoslo así. Se puede hacer de la siguiente manera, ¿sí? Yo puedo decir que más o menos un bar, y no cometo mucho error, aproximadamente un bar son ¿qué? 100 kilopascales, ¿cierto? Por ejemplo, en un examen, si uno anda apurado, podría hacer esa aproximación y no comete mucho error. Pero vamos a hacerlo bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que una atmósfera es igual a 101.325 kilopascales. Y esto a su vez es igual a ¿qué? A 1,01325 bar. 25 bar, ¿sí? Entonces, con esto ya podemos hacer el factor de conversión, ¿sí? Entonces, yo lo voy a hacer, mire, si coloco que un bar es igual vamos a utilizar este factor de conversión, ¿sí? Entonces, tengo la presión 1, voy a subirlo un poquito arriba, la presión 1 es 3,45 bar, ¿correcto? Bueno, y entonces voy a colocar acá 1,01325 bar, y aquí arriba voy a colocar 101.325 kilopascal. De tal manera que la presión me da ¿cuánto? Hagan la operación. 345. ¿Cuánto? 345 kilopascales, profe. ¿Sí ve? O sea, esto es como para mostrarles a ustedes de hacerlo preciso, pero si yo hubiera de una vez tomado esta conversión, pues me hubiera dado lo mismo, ¿cierto? 345 kilopascales, ¿cierto? Sí, señor. Profe, ¿en el parcial nos admite entonces la aproximación? Claro.
Sí, sí. Ahora, si hay un estudiante que la hace así, pues está bien también. Ambas están bien, ¿sí? Ambas están bien, ¿sí? Bueno. Sí, porque es que el error es muy pequeño, miren, prácticamente no influye en el error, ¿sí? Porque aquí es 101 y aquí es 1,03, entonces prácticamente es multiplicar esto por 100, ¿cierto? Que es lo que yo tengo acá. Bueno, entonces ya tengo 355 kilopascales. Entonces me voy a la tabla, vamos a buscar la tabla en el Sistema Internacional de Sustancias Puras para el agua en mezcla líquido más vapor. ¿Sí? Entonces, La tabla 5. A5, ¿sí? A5. Porque se entra por presión. Sí, muy bien. La tabla A5, exactamente. 45 kilopascales. No tengo, ¿cierto? Está No, profe, entre... hay que interpolar. Hay que interpolar, pero pues vamos a... Uy, ¿qué pasó? A ver. Si toca interpolar. Pues yo ya interpolé, o sea, a mí Entonces, me voy. ¿Cómo? que yo ya hice la interpolación para hallar la temperatura de saturación a esa presión. Listo. Yo voy a colocar también los datos. Tabla A5, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo los datos. Vamos a ver si coincidimos. Entonces, voy a colocar acá P1. Esto en kilopascales, ¿sí? Aquí la temperatura 1, que sería temperatura de saturación en grados Celsius. Aquí voy a colocar la calidad 1, ¿sí? Acá. Aquí voy a colocar el volumen de saturación del específico del líquido. Esto se da en metros cúbicos sobre kilogramos. Aquí voy a colocar el volumen de saturación del vapor. BG1. Entonces, aquí tiremos esto también en metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Y qué más da la tabla? La energía interna, ¿cierto? Señor. Espera un momentico, vapor de agua. Espera que yo estoy mirando es... ¿cuánto a bueno, ¿usted también halló la energía interna o no? Lo podemos dejar así porque apenas estamos en análisis, ¿sí? Y después la completamos. Bueno, entonces tenemos acá 345 kilopascales. La temperatura da 138, ¿sí te dio eso? 138.342 grados centígrados. 138. ¿Qué? 34.2. 34.2. X1 es 0,01 y esto daría 0, ¿qué? ¿Me lo dictas? 107.86. Aún no interpolado para los volúmenes específicos. Bueno, yo los voy a colocar. Puede que de pronto a ti te dé un poquito diferente porque estamos utilizando diferentes tablas, pero debe ser algo parecido a esto, 107.86. Y esto sería 0,5241. Aquí me estoy saltando, esto es después de la interpolación, ¿sí? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Bueno, es que ahí no, o sea, para el primer estado tenemos la calidad y tenemos ¿Sí? la masa total, ¿no? Del sistema. No podemos hallar Sí. esto, la cantidad de vapor y la de agua, la masa, y con eso pues podríamos hallar los volúmenes o no.
me equivoco. No, sí, claro. Fíjate que yo no conozco el volumen inicial, pero fíjate que acá podría calcular ya con esto el volumen inicial. El volumen inicial sería el volumen de saturación del líquido saturado más X1 por BG1 menos BF1, ¿sí? Entonces, reemplacemos. Fíjese que aquí estoy, ¿en qué punto estoy? Esquema y análisis del proceso físico, ¿sí? Y sin embargo, estoy tomando datos de la tabla y estoy haciendo algunos cálculos preliminares para determinar estado. Entonces, voy a reemplazar acá y me queda, perdón. Voy a subir un poquito más. Entonces, me queda 0,0010786 metros cúbicos sobre kilogramos más 0,01 y aquí tendría 0,5241 menos 0,0010786. Cerramos paréntesis y esto es metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Cuánto nos da ese volumen? Hagan la operación. Entonces, eso nos da aproximadamente ese volumen. Les puede variar un poquito. ¿Sí? 0,06309 metros cúbicos sobre kilogramos. Fíjese que este valor está muy cercano a este valor. Sí, un poquito. Por lo tanto, el volumen 1 está entre, perdón, aquí no es igual, esto no, entre el volumen de saturación del líquido y el volumen de saturación del vapor. Es decir, en el estado inicial, entonces, esta es una conclusión importante. En el estado inicial, uno, el agua se encuentra ahora qué le pasó al allá. Se encuentra como una mezcla homogénea de líquido saturado y vapor saturado. ¿Sí? O sea, ya está determinado este estado acá. Y esta temperatura ya la conocemos. ¿Cuánto es esta temperatura? Esta temperatura es de 132.342 grados Celsius. Bueno, eso está muy bien. Eso está muy bien porque entonces ya sabemos que está en la zona de saturación. Bueno, ese es el estado inicial. La pregunta es, y aquí es donde está la clave para solucionar el problema, es ¿cuál es el estado final? ¿Sí? Les hago esa pregunta. Entonces, el enunciado nos dice que cuando el émbolo llega a los topes,
el volumen tiene un valor, ¿cierto? Este volumen que nos dicen acá, 0,127 metros cúbicos. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar acá o vamos a analizar por lo menos ese estado. Y lo vamos a llamar estado 2. Profe, no había como un estado intermedio, porque digamos, al final del enunciado me dice que el agua es calentada hasta que llega a la línea de vapor saturado. O sea, Muy bien. no sé Sí, si, o sí, sí. sea, ¿cómo saber si, digamos, cuando los topes, o sea, ya no haya pasado? ¿Sí me hago entender? Sí, bueno, esa pregunta que tú haces es fundamental. Esa es la pregunta que hay que hacerla. Pero para responder a esa pregunta, inicialmente vamos a analizar este estado 2. ¿Cuál es el estado 2? Cuando el émbolo llega a los topes, ¿sí? Le vamos a dar ese valor de 2, ¿cierto? Pero y ahí miraremos si es el estado final o es el estado intermedio, que es la pregunta que tú te haces, Sebastián, ¿sí? Profe. ¿Cómo? Juan. La pregunta que se hace Juan, ¿correcto? Bueno, Profe. entonces, ¿qué es lo que sabemos del estado 2? El volumen, ¿cierto? ¿Cuánto es el volumen de los topes? 0.127. Bueno, entonces el volumen de los topes va a ser igual al volumen 2. ¿Cuánto es? 0.127 metros cúbicos. 127 metros cúbicos. Metros cúbicos. Pero como es un sistema cerrado, yo conozco la masa del agua, ¿sí? La masa 1 va a ser igual a la masa 2 y va a ser igual a la masa del agua. ¿Cuánto es esa masa? 4,54. 0,54 kilogramos. Por consiguiente... Profe, 4,54. Perdón. Pues venga, corregimos. 4. Ay, Dios. Ese invento sí está mal hecho el diseño. 4,54 kilogramos de agua, ¿no? Entonces, por lo tanto, el volumen específico 2 será 0,127 metros cúbicos sobre 4,54 kilogramos de agua. Y ese volumen 2, ¿cuánto me da? 0,0279 metros cúbicos sobre 0,0279 metros cúbicos. Uy, perdón. Le subo eso porque es que... Toca poner otra Una página. pregunta. El volumen 1 que uno halló, pues lo aproximamos a lo que dice en el texto, que es casi 0. Por lo que dice que en el volumen inicial es 0. No es 0. Fíjese que no es 0 y aquí lo calculé, mire. Sí, es muy poquito, pero no es 0, no es 0. Recuerden que estos volúmenes de saturación son con 2, 4, 6, 7 dígitos, ¿sí? Entonces, tú no puedes decir que es 0, ¿sí? Porque ahí hay agua. Puede ser un volumen pequeño, pero no es 0, no es 0, ¿sí? Entonces, fíjese, el volumen 1 es este valor, 0,06309. Calculamos el volumen 2 y ¿qué pasa? Da 0,0279 metros cúbicos por kilogramo. Es decir,
este valor es mayor que este valor, ¿cierto? Porque aquí son dos ceros y aquí apenas tengo un cero. Miremos el volumen de saturación. Bueno, este volumen es el volumen en los topes, ¿cierto? Volumen específico en los topes, ¿sí? Bueno, entonces, si antes estábamos acá en la zona de saturación, ¿dónde está ese estado 2? Y la pregunta que tú hiciste, Juan, es clave. Con este volumen, y vamos a hacerla acá, porque es importante esa pregunta que tú hiciste, Juan, el agua está en estado de vapor saturado, porque ahí es donde termina el proceso, ¿sí? Cuando se vaporiza totalmente. ¿Qué significa vapor saturado? Que la calidad final es igual a 1. O sea, todo el líquido tiene que haberse convertido en vapor. Entonces, el único dato que me dan en el problema es, me dicen que llega a este volumen. Cuando llega a los topos, como tengo el agua, pues puedo calcular el volumen. Pero entonces, este volumen, ¿a qué corresponde este volumen? Y en el diagrama PV, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría? ¿Cómo creen ustedes? ¿Dónde estaría? ¿A una mayor temperatura? ¿A una mayor presión? ¿A la misma presión? ¿A la misma temperatura? ¿Sí? Entonces, esa pregunta es bien importante porque ahí es donde se define el problema. ¿Dónde voy a estar? ¿Acá? ¿O estaré a una mayor presión por acá? ¿Sí? O como alguien dijo, voy a tener un estado intermedio, porque puede ser así también, ¿sí? O sea, voy a tener trayectoria A, trayectoria B o trayectoria C. Voy a estar acá, acá o acá. No lo sé, ¿cierto? Entonces, para poder responder esa pregunta, ¿qué tengo que hacer? Analizar un poco cómo son las interacciones del sistema. Entonces, fíjese que yo le estoy suministrando al sistema calor. Entonces, cuando yo le suministro calor, acá tengo apenas el 1% que se convierte en vapor. Si le sigo suministrando calor, ¿qué va a pasar con el émbolo? Pues se va a desplazar. Sí, subir el volumen. Sube el volumen, o sea, va a haber una expansión, ¿cierto? Y el resorte se opone a esa expansión, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que mirar es cómo es la trayectoria en el diagrama PV, ¿sí? Cómo es la variación de la presión con el volumen. Entonces, para poder responder a esa pregunta, entonces tengo que hacer el diagrama del cuerpo libre, ¿sí? En el sistema cilindro émbolo. Entonces, vamos a colocar acá para conocer. Entonces, para conocer la trayectoria. Profe, ahí lo más correcto sería que fuera como esa trayectoria a la vez que usted trazó, ¿no? Creo, no sé, creo yo. Sí. ¿Se acuerda que yo les había a ustedes mostrado un ejemplo? Venga, les muestro en la presentación, ¿sí? Que seguramente yo lo pasé muy rápido, pero voy a volverlo a presentar, porque eso está en el libro. Entonces, de pronto ustedes no se acuerdan, pero a ver, un momentico.
¿Ahí lo ven? ¿Sí? Acá. Mire, este es el problema que yo tengo. Tengo un émbolo y un resorte. ¿Cuál es la trayectoria cuando hay un resorte? Lineal, ¿cierto? Señor. Porque, exactamente. Entonces, esto ya me da una pista para mirar esto, cómo va a ser la trayectoria, ¿sí? Entonces, volvamos aquí a la tableta. Bueno, y recuerden que yo había dibujado acá unas posibles trayectorias, ¿no? Inclusive había dibujado esta trayectoria a presión y temperatura constante y ya tengo que descartar esa, ¿cierto? Uy, perdón. No, porque no haya las letras. Profe, una pregunta. Espere un momentico, la borro acá mejor. Sí, entonces venga. Entonces ya descarto esto porque hay un resorte, ¿cierto? Entonces, tengo dos posibilidades, que es la pregunta que hacía Juan, ¿no? Aquí tengo la presión, la misma presión, y aquí la temperatura. Entonces voy a tener dos posibilidades, según lo que me indica ese ejemplo que está en el libro. Una podría ser así, una línea recta, y esta sería la trayectoria, ¿correcto? Pero también podría ser la siguiente posibilidad, que yo vaya acá, aquí estaría el estado 2, y del estado 2 voy aquí al estado 3. ¿Cómo yo puedo saber si es esta trayectoria o es esta? Entonces, la única respuesta para poder estar seguro es hacer el análisis de diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Para conocer la trayectoria del proceso, entonces se hace, se hace el diagrama, el análisis de diagrama de cuerpo libre del émbolo. Espere. Del émbolo. Bueno, entonces todo eso que me enseñaron allá en dinámica y en resistencia de materiales tengo que aplicarlo acá. Entonces coloco el émbolo. Este sería mi émbolo. Aquí estaría el centro de masa del émbolo y empiezo a mirar cuáles son las fuerzas que están actuando. Entonces, por debajo, ¿qué actúa? Una fuerza que es la presión, ¿sí? Multiplicada por ¿qué? Esto tiene un área, ¿cierto? Entonces multiplicada por el cilindro. Y es la que hace que el émbolo se mueva, ¿cierto? Pero por acá voy a tener una fuerza que es la fuerza que se opone, ¿cierto? La fuerza del resorte. Pero fíjese que ese émbolo está abierto a la atmósfera, entonces voy a tener acá ¿qué? Presión atmosférica. La presión atmosférica multiplicada por el área, este es el área del émbolo, ¿sí? El área del émbolo. Y entonces, pues hago el análisis de fuerzas a lo largo del eje vertical. Si esto está en reposo, ¿sí? En la condición de equilibrio, entonces, en la condición de equilibrio, por ejemplo, en el estado 1, ¿sí? Entonces, la sumatoria de las fuerzas sobre el eje Y es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que la presión, esta es la presión del agua, ¿no? Esta es la presión del agua.
multiplicada por el área del émbolo es la única que va hacia arriba, ¿cierto? Y hacia abajo va, bueno, supongamos que en el problema me dan la masa del émbolo. No me dicen que la desprecie, sino que me den la masa del émbolo. Si me dan la masa del émbolo, entonces voy a tener otra fuerza, ¿cierto? Que va a ser esta aquí aplicada acá. Uy, ay Dios. Ya le escribo acá. Entonces voy a tener la masa del émbolo multiplicado por la gravedad. ¿Sí? Bueno, entonces supongamos que nos dan una masa. Entonces, la única fuerza, la presión debe ser suficiente para vencer la fuerza del resorte, la presión atmosférica y el peso. Entonces, pero en el enunciado dice que suponga que el peso es despreciable. Sí, pero yo estoy diciendo, ¿y qué tal si les doy el dato del peso? ¿Sí? Entonces ustedes tienen que saberlo hacer. Entonces, venga, voy a borrar esto acá, que aquí no me... Y la voy a colocar acá. Entonces, hagámosla en ¿qué? Azul, porque en rojo queda feo eso. Entonces, la presión del agua por el área del émbolo va a ser igual a ¿qué? A la fuerza del resorte más la presión atmosférica por el área del émbolo más la masa del émbolo por la gravedad. ¿Sí? Y de acá despejo la presión del agua. La presión del agua, entonces va a ser igual. La fuerza del resorte, ¿cómo se calcula? K Profe, por delta Y, ¿correcto? profe, una pregunta. En el taller, los dos casos que debemos seguir es cuando la masa del émbolo es despreciable y cuando es de 1 kilo, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Vale, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, aquí reemplazo K por delta Y. A ver, en el punto 3 de aproximaciones e hipótesis, tengo dos opciones. O asumo la presión atmosférica igual a un bar, ¿sí? Que es razonable, o desprecio la presión atmosférica, ¿sí? Entonces voy a asumir que la presión es la presión atmosférica, ¿sí? Pero podría también asumir que es muy pequeña, porque la presión inicial es 345, ¿cierto? Entonces podría asumir que esa es una presión manométrica, ¿sí? Entonces podría, si me dan el valor de la presión atmosférica, pues entonces lo reemplazo acá, ¿sí? Pero si no, me dan el área del émbolo, en un problema me pueden dar el área del émbolo. Acá me dan el área del émbolo. No, señor. No, bueno, no me lo dan, ¿sí? Entonces, puedo asumir que esto es 0 inicialmente, ¿sí? 0. Y como no me dan la masa del émbolo, pues también asumo que esto es 0, ¿sí? Pero si me dieran el valor de la presión atmosférica, no lo puedo asumir igual a 0. Lo mismo si me dan la masa del émbolo, ¿sí? Bueno, entonces tendría pues acá que la presión del agua pues va a depender directamente de esto, ¿cierto? Que es la fuerza del resorte. Perdón, y aquí dividido, aquí cometí un error. Perdón. Acá dividido sobre ¿qué? Área del émbolo, ¿cierto? Sí. Bueno, yo puedo, el delta de volumen, yo lo puedo expresar como el área del émbolo multiplicado por ¿qué? Por el delta Y, ¿cierto? Porque lo que se comprime el resorte es lo que se desplaza el émbolo, ¿sí? Por consiguiente, el delta Y sería el delta de volumen sobre el área del émbolo, ¿correcto?
Entonces, esta expresión yo la puedo escribir así en términos de volumen, porque me dan, ¿por qué en términos de volumen? Porque eso es lo que me dan, ¿sí? Entonces, tendría acá K multiplicado por delta de volumen y aquí sobre el área del émbolo al cuadrado. Si ustedes ven, esto es una constante, esto no cambia, ¿sí? Es decir, esto realmente sería, digamos, una constante multiplicada por el delta de volumen. Por lo tanto, la trayectoria se puede escribir de la siguiente manera. P sobre B es una constante. Entonces, esta es la trayectoria del proceso, ¿sí? Entonces, vamos a colocar acá trayectoria del proceso. ¿De dónde salió ese análisis? Del diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Este es el diagrama de cuerpo libre del émbolo. Pero fíjese que en diferentes problemas me pueden dar la presión atmosférica, me pueden dar la masa del émbolo. Entonces hay que saberlo hacer, ¿sí? No siempre va a ser como en este ejercicio. Bueno, de tal manera que ya con esta trayectoria del proceso, entonces yo podría escribir que P1, ya, no. Yo podría escribir lo siguiente, que la presión 1 en el sistema sobre el volumen 1, que no lo conozco, va a ser igual a ¿qué? A la presión 2 en el sistema sobre el volumen 2, que sí lo conozco porque es el volumen de los topes, y esto es constante, ¿sí? Y de aquí, entonces puedo hallar la presión 2. La presión 2 del agua, entonces sería P1, que ya la conozco, y esta relación de volumen 2 sobre volumen 1. Resulta que el volumen específico yo ya lo tengo, el 1, y conozco la masa, puedo calcular el volumen 1 y el volumen 2 me lo dan, ¿sí? Bueno, entonces la presión 2, fíjese dónde estoy. En la metodología de los 7 pasos. En el punto 2. Apenas estoy entendiendo qué es lo que pasa ahí con ese émbolo. ¿Se mueve hasta dónde se mueve? ¿El proceso termina en los topes o sigue después de que el émbolo llega a los topes? Pues eso es lo que estamos tratando de analizar acá. Entonces serían, ¿cómo es? 3, ¿cuánto es que da la presión 1? 350 kilopascales, profe. 350 kilopascales. Y acá el volumen 2 sería 0,127. Sí, señor. Espere. Entonces, coloquemos acá esto, un paréntesis. Pero lo subo arriba porque si no. 0,127 metros cúbicos, y con el volumen específico y con el agua puedo calcular el volumen 1. El volumen 1 me da más o menos, ustedes verifican, tiene que ser un valor cercano a este, 0,28. Sí, señor, profe. 0.02864. 64 metros cúbicos, ¿correcto? Bueno, ¿y eso da cuánto? Si quiere, verifiquen. Y esto más o menos daría aproximadamente ¿cuánto? 1552. 1552 kilopascales, ¿sí? Este dato es importante, ¿sí? Y entonces viene la pregunta que hizo Juan. ¿No habrá un estado intermedio o será ya, cuál será? ¿Esta trayectoria o esta? Bueno, entonces, ¿quién nos responde eso? Las tablas, ¿sí? Entonces me voy a la tabla A5, ¿sí? La misma donde tomamos
el valor para el estado inicial y entonces vamos a determinar el estado 2. Entonces, el ¿Profe Jorge? estado 2, ¿cómo? Profe, era para decirle que faltan 10 minutos. Sí, bueno, entonces, el estado Profe, 2, una pregunta, ¿cómo fue que terminó que presión sobre volumen era constante? con la trayectoria, miren. ¿Sí? ¿Me puede Con repetir? el, Es que no entendí esa parte. el diagrama del cuerpo libre, mire. Sumatoria de fuerzas sobre el eje Y tiene, en la condición de equilibrio tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces realmente esto sería acá negativo, esto también negativo y esto negativo igual a 0, pero yo de una vez lo pasé acá, ¿sí? Entonces resulta que esto, como no me dan el valor, yo asumí que esto influye poco, 0, y no me dan la masa del émbolo, entonces también 0. Entonces me quedó esta expresión, ¿sí? La fuerza del resorte sobre el área del émbolo, pero con esto, pues entonces el delta Y yo lo puedo expresar como el delta de volumen sobre el área del émbolo. Y entonces me quedaría que la presión depende de K sobre el área del émbolo por el delta de volumen, que esta es una constante. Listo, profe. Ya Sí, entendí. entonces yo puedo decir que P es igual a una constante por B. Entonces el volumen lo pasé acá y entonces puedo escribir esto P1, B1, P2, B2 constante y lo aplico tanto para el estado 1 como para el estado 2, que es cuando el émbolo llega a los topes. Entonces estoy calculando la presión cuando el émbolo llega a los topes, ¿sí? Entonces el estado 2 lo vamos a determinar con las tablas, pero ya se nos acabó el tiempo. Y continuamos la siguiente semana. Fíjese qué problema tan bonito, ¿no? Muy bonito, ¿cierto? Sí. Hay que analizarlo muy bien, ¿no? Y apenas vamos en el punto 2. ¿Sí? Apenas vamos en el punto 2. Miren, estamos mirando si esta es la trayectoria o esta es la trayectoria. Bueno, Pero para el entonces parcial, ¿usted nos va a dejar más tiempo? generalmente sí se deja, para este tipo de problemas se dejan 3 horas, ¿no? 3 horas, porque pues requiere análisis, ¿no? Lógico, esto, pues ustedes ya van a tener experiencia cómo se resuelve, ¿no? Entonces, pues lo más difícil es verlo por primera vez, pero una vez que ya ustedes hacen un ejercicio parecido, pues ya ustedes aprenden a cómo desarrollarlo, entonces inclusive eso lo pueden hacer en 2 horas, ¿sí? Pero como es el primer examen relacionado con eso, pues sí, uno deja más tiempo, hasta unas 3, 4 horas, ¿correcto? Bueno. Juan, ¿sí? Bueno, entonces terminamos y nos vemos el martes, entonces que pasen buen día. Es profe, igualmente. Gracias, profe. Luego, profe. Listo, profe, hasta luego. Profe. Hasta luego.